Amigas y amigos, en este tramo de Aeronoticias Charrúa tenemos el placer de recibir a Rodolfo Braga, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Acabamos de venir con él de la conferencia de prensa que dio la ANPL junto a las demás gremiales con la Intergremial de Productores de Leche a consecuencia del análisis general que se ha hecho por parte de los productores de la situación puntual actual que está sufriendo el sector de producción lechera en el Uruguay con una cantidad de cosas que hemos venido anunciando, comentando e informando en nuestros espacios. Caída de precios internacionales, sequía a nivel local, industrias que están complicadas precisamente por eso, y bueno, y un costo que no se puede ya bancar. Gracias por venir. En este momento Rodolfo tendría que estar en una reunión con la directiva de la Asociación Nacional de Productores de Leche Conaprole, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche Conaprole, y ha tenido la deferencia de venir con nosotros hasta aquí. Estamos a pocas cuadras de cualquier modo de Conaprole, a 3-4 minutos, por lo cual de cualquier modo agradecemos. Bueno, conferencia de prensa en la cual se pidió tratamiento especial por parte del gobierno para la lechería. Sí, Gracias. es así, muchas gracias por la invitación. Es así, en este momento la lechería está pasando por un momento muy difícil, muy complicado, yo diría histórico en cuanto a las economías de las empresas, básicamente por un factor de clima que hace varios meses está jugando en contra de la producción de leche, potenciado por un precio internacional que no rebota, que seguimos con niveles muy deprimidos. Esto hace que la ecuación económica para las empresas sea muy difícil, muy complicada, y creemos que es conveniente aplicar e instrumentar a la brevedad una herramienta financiera que permita sortear este mal momento que estamos pasando los productores de muy poca caja, hasta que justamente la cuestión de clima y de precio internacional se revierte y se genere margen de vuelta para el negocio. Acá hay tres posibilidades: Corporación Nacional para el Desarrollo, Fondo de Asistencia a la Lechería, un FAL 3, o Banco de la República a través de microfinanzas u otros créditos que tiene disponibles el BROU. ¿Qué están pensando que es lo más cercano de todo esto? En realidad las gremiales lecheras ya estuvimos reunidas hace más de un mes y pico, casi dos, estuvimos evaluando toda esta situación. Creemos que una conjunción de las tres herramientas es lo más apropiado para este momento. Creemos que por la magnitud de la crisis no vemos otra salida que como el final de la solución, un nuevo FAL, pero realizado con algunas correcciones que mejoren la asistencia de los otros apoyos, de las otras ediciones de esta herramienta. Si bien fue muy bueno, se marcaron algunas injusticias que es necesario corregir en este momento. Eso lleva un periodo de tiempo que no es el tiempo que necesitamos los productores en este momento, que urge una asistencia financiera. Creemos que sí hay que hacer esas correcciones porque es un apoyo crediticio de largo plazo. Y ahí es donde entra a jugar el rol justamente la herramienta de CND y Banco República, sobre todo apoyando a los pequeños y medianos productores en este sentido, con algún apoyo no reembolsable. A ver, Rodolfo, poco se habla de esas injusticias a las que tú haces referencia en cuanto al FAL 2. Una herramienta que tenía unas facilidades enormes de pago, sobre todo a la hora de pagar con la remisión de leche a plantas, que eso era fundamental. No tenía que disponer del dinero en el bolsillo del productor, sino que se descontaba directamente de lo que se enviaba a la planta repagaba ese endeudamiento. ¿Cuál fue la injusticia? En realidad la herramienta fue muy buena, fue un crédito que se le da al sector lechero y es el sector el que lo paga. Lo que encontramos nosotros y fue remarcado y muy discutido dentro de las gremiales, pero se llegó a una conclusión unánime de que hubo aspectos a corregir. Uno de ellos, por ejemplo, es el productor que recibe el dinero y se retira del sector por diferentes motivos,
y no termina realizando ningún aporte, ninguna devolución del mismo. Eso en realidad no queremos que suceda. Productores que cobren el dinero y se vayan y no terminen, y recaiga esa cuenta en los productores que quedan. ¿Nos estamos refiriendo a los megatambos? Megatambos o productores instalados de repente. Pero son productores que no son del palo, digamos, que no venían del propio sector lechero tradicional, sino que se incorporaron al rubro en determinado momento y se fueron así como llegaron. Sí o no, digo, hay productores que en realidad son productores que muy probablemente sean de edad avanzada, si bien en muchos tambos, en muchos casos, esos tambos cambian de dueño. Justamente eso es lo que vemos negativo. El productor que vende cobró ese apoyo crediticio y no lo paga, y en realidad el que compra tiene que asumir una cuenta que nunca recibió. Después, en realidad, el FAL, tal como estaba, limita la viabilidad de que algún productor ingrese al sistema, un productor nuevo, va a comenzar pagando una cuenta que nunca recibió también, porque no va a ser posterior. Y en realidad una cosa que hay que tener muy en cuenta y mucho cuidado: el segundo FAL fue instrumentado antes de la llegada de grandes empresas extranjeras al país. En realidad eso favoreció a la cadena láctea instalada, porque aportaron el FAL en su momento, porque era buen negocio venir a producir a Uruguay, porque en Uruguay se estaba pagando la leche a cifras altas, igual que en el mercado internacional, y había bajo costo de producción. Esto de hace un tiempo a esta parte cambió, los costos de producción hoy son mucho mayores, y en realidad el riesgo es que esas mismas empresas, así como se está dando ahora que se están yendo industrias lácteas, se vayan a industrias, productores grandes, megatambos, o grandes empresas productoras de leche del sistema, que puedan cobrar una nueva edición del FAL y dejen la cuenta para el sector en su conjunto, que en realidad recaería un peso de repago importante, todavía con un precio disminuido al productor, o sea que más pesado sería todavía para los productores que quedemos asumir esa cuenta. Mucha gente que nos ve y nos escucha no son del sector. Exacto. Y se hacen muchas preguntas. Sobre todo, ¿qué pasó en el sector lechero que con todos estos años de bonanza, de buenos precios, cuánto se paga hoy día de diferencia del precio que le paga la industria al lechero con lo que le paga la industria neozelandesa a los productores, por ejemplo? El precio de Fonterra al productor con Exacto. el precio en Uruguay está por encima del precio de Uruguay hasta ahora. Pero Fonterra vende a los mismos precios que con la hoy Prole. debe estar a 6 pesos uruguayos. Claro, 6, entonces 6.50. ahí es donde está la diferencia, es decir, para ustedes no es una buena cuenta el precio que le pagan ante los altos costos. Entonces, los altos costos tienen varios componentes. En tiempos de clima regular son unos, y en tiempos de clima como el actual, con falta de lluvias y con gran sequía, donde hay que instrumentar una alimentación diferente al ganado, es otra. En realidad Uruguay, cuando el tiempo acompaña, es un sistema muy similar al neozelandés, de bajo costo por la alta producción de pasto, que ha sido lo que ha venido, ha sido la característica durante los últimos 4 o 5 años, donde un clima donde nos ha acompañado, ha habido buen precio de la leche y se ha generado un margen interesante para el productor, que se ha reinvertido en su totalidad, y de ahí ha sido Uruguay el país que mayor ha crecido, más ha crecido en el mundo porcentualmente en su producción de leche. ¿Cuánto? Un 40% en los últimos 4 o 5 años. Un disparate, O sea, hablando pronto. no hay ningún país en el mundo que haya crecido en volumen, porcentualmente, lo que ha crecido Uruguay. Eso ha sido gracias a la reinversión que ha hecho el productor y no a la caja al dinero que ha guardado en su caja. Si no se hubiera crecido, obviamente hoy no estaríamos en condiciones de solicitar apoyo. El apoyo está porque en realidad el sector creció enormemente bajo estos factores. Y como usted dice, cuando acá no acompaña el clima, el sistema se parece más al americano, donde los animales hay que alimentarlos artificialmente
donde cambian totalmente las cuentas y los costos de producción de leche cambian diametralmente. Un poco estaba respondida mi interrogante respecto a qué pasó en el sector lechero, si no hubo previsión, si la plata que ganaron la utilizaron, yo qué sé, en otras cosas que no son del sistema productivo, que tienen todo su derecho. Entonces, se reinvirtió en genética, se reinvirtió en nuevas herramientas para mejor producir, seguramente se reinvirtió en pasturas o en la adquisición de algún pedazo más de campo. Yo qué sé, una cantidad de elementos que no permitieron al productor pasar por el campo para hacer una buena espalda para soportar esta situación de hoy. Sí, en realidad es así. El productor chico en realidad trató de mejorar su escala, de acondicionar estructuras dentro de la empresa para trabajar en mejores condiciones. Hubieron productores que decidieron crecer horizontalmente, visualizando una buena perspectiva dentro de los lácteos en el mercado mundial. O sea, incorporaron área, incorporaron nuevas empresas, de repente productores que dejaban la actividad por la edad se hicieron cargo y asumieron cuentas, productores que decidieron mejorar en genética, en salas nuevas, en máquinas. Todo el productor, distinto sea la fuente, en viviendas para el personal, las condiciones de trabajo se mejoraron muchísimo estos últimos años. La gente trabaja de otra manera, con muchas mejores condiciones laborales, cosa que nos parece excelente y muy bien. Y hubo un aumento considerable en el costo de la mano de obra también. Hubo un aumento también considerable en el costo de la mano de obra y la energía, sobre todo, tanto a partir de los combustibles, sobre todo, hoy pesa muchísimo más en el costo de producción que antes. 2 o 3 preguntitas más tras esta pausa. Ya volvemos.